En una noche lluviosa de octubre en las afueras de Madrid, Carmen soltó las manos de sus nietos gemelos de 5 años y los dejó solos en el arcén de la carretera. Con solo una mochila raída y un adiós seco que resonó como un trueno. Los niños, Alejandro y Diego, se acurrucaron temblando bajo la lluvia torrencial, sin entender por qué su abuela, la única familia que conocían, había acelerado el coche y desaparecido en la oscuridad. Horas después, un camionero los encontró llorando y los llevó a la policía, desencadenando una cadena de eventos que revelaría secretos enterrados durante años. Carmen, una viuda de 60 años con el rostro marcado por arrugas de amargura, había tomado esa decisión impulsada por un pánico que la consumía desde hacía meses. Su hijo mayor, Javier, había confesado su homosexualidad en una cena familiar tensa, admitiendo que vivía con un hombre llamado Miguel en un apartamento modesto en el centro de la ciudad. Para Carmen, criada en una España franquista donde la tradición y la religión dictaban cada paso, aquello era una afrenta imperdonable. «No eres mi hijo», le había gritado, expulsándolo de la casa familiar en Sevilla, donde habían vivido todos juntos hasta entonces. Javier, un profesor de literatura de 32 años, con ojos castaños profundos y una sensibilidad que siempre lo había hecho diferente, se marchó con el corazón roto, pero decidido a construir una vida auténtica con Miguel, un arquitecto de 34 años, de origen andaluz, con una risa contagiosa que ocultaba sus propias batallas contra el rechazo. Los gemelos eran el resultado de una noche de confusión en la juventud de Javier. Cuando, presionado por las expectativas familiares, había intentado una relación heterosexual con una amiga de la universidad. Ella, al descubrir su embarazo, había dejado a los niños con Carmen tras dar a luz, desapareciendo sin dejar rastro. Carmen, horrorizada por el pecado de su hijo, decidió criar a los niños como si fueran huérfanos, borrando cualquier mención a Javier. Les contó que su padre era un héroe muerto en un accidente. Una mentira que tejía con precisión para mantener la fachada de una familia decente. Pero cuando Javier comenzó a reclamar visitas, insistiendo en su derecho como padre biológico, Carmen vio su mundo desmoronarse. Si te acercas, los destruirás con tu anormalidad, le había dicho en una llamada furiosa. El abandono en la carretera fue su acto desesperado para cortar todo lazo, creyendo que los servicios sociales los colocarían en un hogar normal, lejos de la influencia de su hijo. Alejandro y Diego, idénticos en su cabello oscuro y ojos curiosos, pasaron esa noche en una comisaría fría, envueltos en mantas prestadas. Los policías, conmovidos por sus caritas aterrorizadas, iniciaron una investigación que pronto desenterró el registro de nacimiento de los niños, donde el nombre de Javier aparecía como padre. Javier, alertado por una llamada anónima de un amigo en la fuerza, corrió al hospital donde los habían llevado para chequeos. Al verlos, su corazón se aceleró, eran miniaturas de él mismo, con esa misma mirada introspectiva que su madre siempre había criticado. Miguel lo acompañaba, sosteniéndole la mano en silencio, sabiendo que este momento podía cambiarlo todo. «Son míos», murmuró Javier, lágrimas rodando por sus mejillas. Pero la batalla apenas comenzaba. Carmen, al enterarse, negó todo, alegando que Javier era un extraño que intentaba secuestrar a sus nietos. La sociedad española, en transición hacia la aceptación pero aún cargada de prejuicios en círculos conservadores,
Se convirtió en el telón de fondo de esta tormenta. Javier, con el apoyo de Miguel, contrató a un abogado para reclamar la custodia. Las audiencias preliminares fueron un torbellino de acusaciones. Carmen pintaba a Javier como un desviado que abandonaría a los niños por su estilo de vida, mientras Javier exponía la crueldad del abandono. Los gemelos, confundidos, fueron colocados temporalmente en un centro de acogida, donde psicólogos notaron su apego mutuo pero también su miedo a los adultos. Alejandro, el más extrovertido, preguntaba constantemente por su abuela, mientras Diego, más reservado, dibujaba figuras solitarias en sus cuadernos. Miguel, que había crecido en una familia liberal en Barcelona, intentaba ser el ancla para Javier. No puedes dejar que te rompa, le decía en las noches de insomnio, cuando Javier dudaba de su propia valía como padre. Pero internamente, Miguel lidiaba con sus inseguridades. ¿Podría él, como pareja de Javier, ser parte de esta familia sin ser juzgado? La presión social se filtraba en sus conversaciones, con amigos bien intencionados advirtiéndoles sobre los desafíos de criar niños en una relación homosexual. Javier, atormentado por el rechazo materno, se cuestionaba si valía la pena el dolor. ¿Debería renunciar para proteger a los niños de más trauma? Mientras tanto, Carmen, sola en su casa de Sevilla, se enfrentaba a su conciencia. Vecinos murmuraban, y su confesor en la iglesia le recordaba la gravedad de su acto. «Has abandonado a inocentes por odio», le dijo en una confesión tensa. Ella defendía su decisión como un sacrificio por el bien mayor. Pero las noches la traicionaban con pesadillas de los gemelos bajo la lluvia. Su otro hijo, un hombre casado con hijos normales, la visitaba esporádicamente. Pero su desaprobación era palpable. «Mamá, esto es una locura», le decía. Pero ella se aferraba a sus creencias, viendo a Javier como el villano que había corrompido su linaje. La primera audiencia judicial fue un campo de minas. Javier, vestido con traje formal, testificó con voz temblorosa sobre su amor por los niños y su estabilidad con Miguel. El juez, un hombre de mediana edad con expresión neutral, escuchaba mientras Carmen, con lágrimas calculadas, alegaba demencia temporal por estrés. Los gemelos, presentes en una sala adyacente, oían fragmentos que los confundían más. Alejandro susurró a Diego, ¿papá es gay? ¿Qué significa eso? Diego, encogido, no respondió. Pero su mente giraba con preguntas. El veredicto preliminar favoreció a Javier con visitas supervisadas. Pero Carmen juró apelar, intensificando el conflicto. Las visitas supervisadas comenzaron en un centro neutral en Madrid. Un edificio gris con salas de juego diseñadas para fingir normalidad. Javier llegaba puntual, con juguetes y libros de cuentos, intentando conectar con Alejandro y Diego. Al principio, los niños lo miraban con desconfianza, recordando las historias de su abuela sobre extraños peligrosos. Pero Javier, con paciencia infinita, les contaba anécdotas de su infancia, omitiendo los detalles dolorosos. Yo también jugaba al fútbol en las calles de Sevilla, les decía, sonriendo. Miguel esperaba fuera, sabiendo que su presencia podría complicar las cosas. Pero su apoyo era crucial para Javier, quien regresaba exhausto, analizando cada gesto. Carmen,
Furiosa por la decisión judicial, comenzó una campaña sutil de manipulación. Llamaba al centro de acogida. Enviaba cartas a los trabajadores sociales, insistiendo en que Javier era inestable. Vive con un hombre. ¿Qué ejemplo dará a mis nietos?, argumentaba. Sus amigos en la parroquia la respaldaban, organizando rezos por la salvación de los niños. Pero internamente, Carmen luchaba con remordimientos, veía en sueños los rostros aterrorizados de los gemelos. Y se preguntaba si su fe la había cegado. Su confesor la instaba a reconciliarse. Pero el orgullo la retenía. Alejandro, adaptándose más rápido, empezó a disfrutar las visitas. «Eres divertido», le dijo a Javier en la tercera sesión, mientras construían un castillo de bloques. Diego, sin embargo, permanecía distante, observándolo con ojos que buscaban respuestas. Una tarde, Diego explotó: «¿Por qué nos dejó abuela?» «Es por ti». Javier, tragando saliva, explicó lo mejor que pudo sin culpar a Carmen. A veces, las familias cometen errores por miedo. Aquella noche, Javier lloró en brazos de Miguel, cuestionando su decisión de pelear. Tal vez ella tenga razón, soy lo suficientemente bueno para ellos. Miguel, con firmeza, lo contradecía: eres su padre. Y yo te apoyo. Pero esto nos está desgastando. La tensión escaló cuando Carmen confrontó a Javier en persona. En un café cerca del tribunal. Estás destruyendo sus vidas, le espetó, su voz temblando de ira. Javier, conteniendo la rabia, respondió: tú los abandonaste. Mamá, yo solo quiero amarlos. La discusión atrajo miradas curiosas. Destacando el abismo generacional, Carmen, anclada en valores tradicionales, versus Javier, representando una España moderna y diversa. Miguel, que había insistido en acompañarlo, intervino calmadamente: señora, el amor no tiene género. Carmen se marchó furiosa, pero sus palabras la persiguieron. Los gemelos, en el centro, comenzaron a experimentar el impacto psicológico. Alejandro desarrolló pesadillas, gritando por su abuela, mientras Diego se volvía más introvertido, rechazando comidas. Los psicólogos recomendaron terapia familiar, pero Carmen se negó a participar, alegando que sería contaminada por la presencia de Miguel. Javier, frustrado, presionó al abogado para acelerar el proceso. No puedo verlos sufrir más, decía. Miguel, sintiendo la carga, empezó a dudar de su rol. ¿Debería alejarse para facilitar la custodia? En una noche de confidencias, le confesó a Javier: te amo. Pero si soy un obstáculo. Javier lo abrazó: eres mi fuerza, sin ti no lo lograría. La sociedad intervenía de formas inesperadas. Un artículo en un periódico local expuso el caso anonimizado, generando debate en redes sociales. Algunos apoyaban a Javier, citando leyes de igualdad en España; otros, conservadores, lo tildaban de egoísta. Javier recibió mensajes de apoyo de la comunidad LGBT, fortaleciéndolo, pero también amenazas anónimas que lo aterrorizaban. Carmen, al leer el artículo, se sintió expuesta.
Y su aislamiento creció. Su hijo menor la visitó, implorándole, reconcíliate. Mamá. Javier es familia. Ella vaciló. Pero el miedo al cambio la paralizó. En la siguiente audiencia, el juez ordenó una evaluación psicológica completa. Javier se sometió. Revelando sus luchas internas, el rechazo materno lo había marcado. Pero su relación con Miguel lo había sanado. Quiero darles a mis hijos lo que yo no tuve, aceptación. Declaró. Carmen. En su turno, admitió el abandono como un error. Pero culpó a Javier por provocarlo. Los gemelos testificaron en privado. Expresando confusión, queremos a abuela. Pero papá parece bueno. El informe favoreció a Javier, recomendando custodia compartida temporal. Pero Carmen apeló, prolongando el agony. Miguel, harto de la pasividad, organizó una reunión secreta con Carmen. En un parque soleado. Le mostró fotos de Javier con los niños. Mire. Él los ama de verdad. Carmen. Con ojos vidriosos. Tocó las imágenes, lo perdí por mi culpa. Por primera vez. Dudó de sus creencias. Pero el orgullo la hizo retirarse. Aquella noche, Javier y Miguel discutieron. ¿Por qué te arriesgaste? Por nosotros. Respondió Miguel. Su relación, probada por el fuego, se fortaleció. Pero el costo emocional era alto. Los gemelos, al enterarse de la apelación, reaccionaron mal. Alejandro huyó del centro una tarde, corriendo hacia la casa de Carmen. La policía lo encontró. Pero el incidente resaltó la urgencia. Diego, en terapia, dibujó una familia dividida, abuela sola, papá con un hombre, ellos en medio. Javier, al ver el dibujo, se derrumbó, los estoy rompiendo. La apelación se convirtió en un circo mediático, con activistas LGBT manifestándose fuera del tribunal en Madrid, portando pancartas por la igualdad familiar. Carmen era Ivin con su abogado. Evitó las cámaras. Pero su rostro demacrado revelaba el TOI. Javier y Miguel entraron de la mano. Un gesto de desafío que provocó murmullos. Dentro. Los argumentos volaron. El abogado de Carmen presentó testigos conservadores que cuestionaban la estabilidad de una pareja gay para criar niños. Los estudios muestran riesgos. Alegaban. Citando datos sesgados. Javier contraatacó con expertos en psicología infantil. El amor es lo que cuenta, no el género. Los gemelos, ahora más involucrados, fueron entrevistados por el juez. Alejandro, con voz temblorosa, dijo, quiero vivir con papá, pero echo de menos a abuela. Diego, más directo, abuela nos mintió, ¿por qué? Carmen, oyendo el testimonio grabado, se quebró en llanto privado. Su fe se tambaleaba. ¿Era su rechazo un pecado mayor que el pecado de Javier? En casa, rezaba por guía. Pero las respuestas no llegaban. Miguel enfrentó su propia crisis cuando un colega en el estudio de arquitectura lo confrontó. Esto afectará tu carrera, la gente habla. Miguel, defendiendo su relación, respondió, mi vida personal es mía. Pero la duda se filtró, ¿valía la pena el sacrificio? Javier lo notó y lo confrontó, si quieres irte,
Lo entenderé. Miguel. Con lágrimas, no. Pero duele ver cómo te lastiman. Su abrazo selló su compromiso. Pero el estrés manifestaba en discusiones menores. Carmen. Impulsada por un momento de claridad. Visitó a Javier en su apartamento. Hablemos. Dijo. Su voz quebrada. Javier. Sorprendido. La dejó entrar. Miguel se retiró discretamente. Te eché porque temía por tu alma. Confesó Carmen. Javier. Conteniendo la ira, me echaste porque no encajaba en tu mundo. La conversación escaló a gritos. Reviviendo viejos dolores, el padre ausente de Javier. La rigidez de Carmen. Al final. Ella admitió, abandonarlos fue mi error más grande. Javier. Suavizando, podemos arreglarlo. Mamá. Pero ella se marchó sin promesas. Dejando una grieta de esperanza. Los gemelos. En terapia grupal. Comenzaron a procesar. Alejandro expresó rabia hacia Carmen, nos dejó como basura. Diego. Más reflexivo, papá nos quiere, abuela también. A su modo. Javier. En visitas extendidas. Les introdujo a Miguel como mi compañero. Los niños reaccionaron con curiosidad, ¿sois novios? Javier explicó, sí. Nos amamos como cualquier pareja. Alejandro sonrió, genial. Diego. Pensativo, abuela dice que es malo. Javier, abuela se equivoca a veces. La presión social culminó cuando un familiar lejano filtró detalles a la prensa, convirtiendo el caso en noticia nacional. Javier recibió apoyo de celebridades LGBT. Pero también odio en redes. Carmen. Acosada por periodistas. Se refugió en la iglesia. Donde el párroco la urgió, el perdón es divino. Ella comenzó a cuestionar, era su homofobia aprendida. ¿No innata? En la audiencia final de apelación. Carmen sorprendió a todos retirando la apelación. Quiero lo mejor para ellos. Dijo. Mirando a Javier. El juez otorgó custodia a Javier. Con visitas para Carmen. Los gemelos. Aliviados. Abrazaron a Javier. Pero la victoria era agridulce, el daño estaba hecho. Miguel y Javier celebraron en privado. Pero Javier dudaba, ¿podré ser un buen padre? Miguel, lo serás. Conmigo a tu lado. Carmen. ¿Sola? Inició terapia. Enfrentando sus prejuicios. Los gemelos se mudaron con Javier y Miguel. Adaptándose a una nueva normalidad, desayunos ruidosos. Tardes de deberes. Noches de cuentos. Sin embargo, tensiones persistían. Alejandro se metió en peleas en la escuela por defender a su papá gay. Diego luchaba con identidad, preguntándose si heredaría eso. Javier. Guiándolos. Compartía su historia, ser uno mismo es lo más valiente. La integración familiar fue un camino pedregoso. Javier y Miguel transformaron su apartamento en un hogar para 4. Con habitaciones para los gemelos llenas de pósters de fútbol y libros. Las primeras semanas fueron caóticas, Alejandro. Hiperactivo. Chocaba con la rutina estructurada de Miguel, Diego. Sensible. Buscaba consuelo en Javier durante crisis de ansiedad. Carmen. En visitas supervisadas iniciales.
Llegaba con dulces y disculpas veladas. Lo siento. Niños. Decía, evitando mirar a Miguel. Javier la toleraba por los gemelos. Pero el resentimiento ardía. La sociedad continuaba su escrutinio. En la escuela de Madrid. Los compañeros de los gemelos murmuraban, tienen dos papás. Alejandro respondía con puños. Ganando sus pensiones, Diego se aislaba. Leyendo sobre diversidad. Javier asistía a reuniones con padres. Defendiendo su familia, somos como cualquier otra. Miguel. Apoyándolo. Organizaba salidas familiares a parques. Donde miradas curiosas los seguían. Internamente. Miguel lidiaba con el rol de padrastro, ¿me aceptarán? Una noche. Diego le dijo, eres cool. Aliviando su carga. Carmen. En terapia. Desenterraba raíces profundas, su educación estricta. El matrimonio infeliz con un hombre autoritario. Temía que Javier sufriera como yo. Admitió al terapeuta. Lentamente. Asistió a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Escuchando historias similares. Una visita sin supervisión marcó un punto de inflexión, cocinó paella para todos. Interactuando torpemente con Miguel. Gracias por cuidar de mi hijo. Murmuró. Miguel. Gracias, es un honor. Pero las traiciones pasadas resurgían. Alejandro encontró cartas antiguas de Carmen a Javier. Llenas de rechazo. Furioso. La confrontó, ¿por qué nos mentiste? Carmen. Llorando, por miedo al que dirán. Diego. Mediando, todos erramos. Javier. Observando. Sintió un atisbo de perdón. Pero el dolor persistía. El clímax emocional llegó en una cena familiar. Carmen anunció, acepto tu vida. Javier. Él. Escéptico, de verdad. Ella, he visto el amor en esta casa. Los gemelos. Emocionados. Abrazaron a todos. Miguel propuso un brindis, por las segundas oportunidades. Pero Javier. ¿En privado? Confesó dudas, ¿podemos confiar? Los meses pasaron. Y la familia se solidificó. Los gemelos florecieron, Alejandro se unió a un equipo de fútbol. Diego a un club de arte. Javier regresó a enseñar. Inspirando a estudiantes con lecciones de tolerancia. Miguel avanzó en su carrera. Orgulloso de su hogar. Carmen se convirtió en abuela presente. Compartiendo tradiciones sin juicios. Sin embargo, el precio pagado era irreversible, años perdidos. Traumas grabados. Javier reflexionaba en noches solitarias, elegí mi verdad. ¿Pero a qué costo? Miguel lo consolaba, valió la pena. Al final. La historia plantea, ¿es correcto priorizar la autenticidad personal sobre la unidad familiar tradicional? Incluso si causa dolor inicial.